Este es el programa Haciendo Memoria. Hoy tenemos especial agrado de conversar con una distinguida maestra, la licenciada Fanny Mendoza. Licenciada, bienvenida al programa. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, me congratula sobremanera tu invitación, Jerónimo. Gracias por venir. La verdad que te conozco desde que yo llegué al Carmen, desde bien, muy joven te conozco, me acuerdo de ti muy bien desde que tenías tu programa en Radio Satélite ahí arriba, en el parque ahí arriba. Guitarra, voces populares. Voces populares, exactamente. Desde ahí se acuerda exactamente? Te recuerdo, sí, así es. ¿Cómo están los ánimos? Excelente, excelente como siempre, con pie positivo. Muy bien, vamos a conversar entonces para nuestra gente. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue eso que se inclinó por la carrera de maestra? Bueno, te voy a decir que en un inicio pues no tenía pensado estudiar la carrera de maestra, ¿verdad? Pero lamentablemente, debo decirlo así, me comprometí muy temprano, de 16 años. Me enamoré, me comprometí. Tuve 3 hijos. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a criar a estos niños? Lavandera, cocinera, o sea, ¿qué? O sea, no veía un norte, no veía un futuro. Entonces, y ya era padre y madre. Ya era padre y madre, entonces yo lo analicé muy bien. Yo digo, no, yo tengo que ser alguien, yo tengo que estudiar para sacar adelante a mis hijos. Te cuento que en esa época ni siquiera había aquí universidad. Yo me trasladé a Puerto Viejo a estudiar, a sufrir. Todo eso, el compromiso y los hijos ocurrió aquí en el Carmen. Con mi mamá. Con mi mamá. Entonces yo me trasladé allá sola a sufrir, a pasar hambre, necesidad, a estar... O sea que llegar hasta donde está no ha sido fácil. No ha sido fácil, no ha sido... Para nada. Para nada, para nada. Entonces, imagínate que yo en Puerto Viejo, sin tener una familia, di tú, ¿no? Que me acoja. Yeah. Entonces yo comencé a estudiar y comencé a vivir así en la casa de mis compañeras un tiempo. Cuando ya veía que como que estaba mucho tiempo, me iban donde otra compañera me invitaba, bien, te dice, vente conmigo. Y así pasé y terminé de estudiar. Otras veces ya conseguí un trabajito, cuando ya estaba más, ya conocía a más personas, conseguí un trabajito y me mantuve y, o sea, fui bien. Licenciada, ¿usted nació aquí en el Carmen? No, Jerónimo, yo nací en la parroquia Convento del Cantón Chones. Ah, en Convento. Sí, yo soy... ¿A qué edad llegó al Carmen? A la edad de 12 años, mi madre, que también era pues padre y madre para nosotros, una vez que yo terminé la primaria en Convento, en la escuela Velasco Ibarra, ella hizo la forma de trasladarse hacia acá para que yo comience ya a estudiar. En esa época ya el Colegio del Carmen estaba creado. Ya, entonces en 1973 yo entré a estudiar a primer curso de ciclo básico en el Colegio del Carmen. ¿Ya? Sí, así es. ¿Luego qué pasó? Bueno, ahí fue porque estudié 3 años hasta el tercer año de ciclo básico y ahí fue que me enamoré, pues me comprometí y dejé de estudiar. Eso interrumpió el que continuó, la continuación. Interrumpió todo. Pero bueno, dentro de la interrupción también hay algo hermoso que mis hijos, ¿no? Sí, pues, obvio, sí. Entonces, ya con mis hijos, como te decía, empezó a batallar ya. A batallar, sí, a no saber qué hacer, como, bueno, hasta eso tenía el apoyo de mi mamá, ella cosía, yo le ayudaba a coser. Mamá cosía en una sastrería aquí de los señores Chanalata, yo le ayudaba a coser, pero yo veía que no era suficiente, que había que ir más allá. ¿Sí? Y esa no era la no era, pues sí. Entonces yo decidí dejar a mis niños acá, incluso uno bien pequeño, el tercero lo llevé porque era pequeñito, de meses, imagínate que nació en marzo y en mayo se abrían las clases. Con mi niño yo iba pues a un colegio nocturno en Puerto Viejo. Vea, Jerónimo, el niño aquí acostadito, pequeñito, aquí en las piernas y yo acá arriba escribiendo para terminar el bachillerato. Luego de eso el niño creció un poquito y ya se lo dejé a mi mamá y seguí la universidad. Así, sufriendo, batallando, pasando hambre, necesidades, pero con pie firme de terminar porque yo dije, son 4 años, no es más, no es toda la vida. ¿Cuándo supo que iba a ser maestra?
Ya cuando fue a la universidad. Cuando fui a la universidad, porque era como que una carrera que no se llevaba mucho tiempo en estudiar. Eran 4 años. Entonces dije, 4 años, otras carreras eran de 5 años más. Entonces, por eso me incliné por esta carrera de maestra, porque llevaba menos tiempo estudiar. Ya. No es porque estaba en el fondo. En ese momento no estaba en el fondo, incluso pues cuando ya me tocó hacer las prácticas yo estaba nerviosa, o sea, para hablar en público. Es durísimo también comenzar, claro. Pues es duro. Fue duro. Es duro. Entonces, cuando fui a hacer mis prácticas yo era nerviosa y como que, o sea, uno se sentía, pues, o sea, por primera vez estar ante el público, ante estudiantes. Entonces era duro, pero ahí poco a poco uno va pues creciendo, uno va aprendiendo. Y va perdiendo ese miedo. Ya. Entonces, ¿ya qué pasó luego? Ese proceso avanzó, llegó ya a graduarse como maestra. Ya. Me gradué como maestra y para esto una amiga me dijo que ella era amiga de los señores Vázquez que tenían el Patria Nueva y que ella iba a hablar con ellos para ver si me daban trabajo. En efecto, me dieron inmediatamente trabajo, ¿no? Usted fue ya a dar clases en institución en una media. Institución media, sí, porque justamente yo estudié para educación media. Sí, educación media. Entonces fueron mis primeros pasos en el Colegio Patria Nueva. Y el segundo paso en el Instituto Americano. Y bueno, en mi Colegio del Carmen sería ya el tercer paso. ¿Ya? Y definitivo ya, pues, ¿no? En definitivo, ahí en el Colegio del Carmen ya se jubiló. Gracias a Dios, después de 32 años, en este momento estoy recientemente jubilada, Jerónimo. ¿Qué recuerda? ¿Qué es lo que más recuerda de esa vida de maestra? Bueno, recuerdo con mucha nostalgia a mis estudiantes, porque ya no los tengo, ya no estoy con ellos. ¿Le da nostalgia recordar? Me da nostalgia, sí, yo por mí seguía trabajando, pero tú sabes que igual, pues ya todo termina, llega una etapa, ya cumplí el tiempo que tenía que estar, ya también hay que darle paso a la juventud, pues, ¿no? Que también vaya, pues... Una nueva generación. Una nueva generación, ya sí, así es. Entonces... Este año es que ya no estoy trabajando, porque hasta el año anterior yo completé el año lectivo. Bueno, luego que llegó a este colegio, al Colegio El Carmen, empezó la historia también. ¿Cómo es que se inspira para escribir? ¿Cómo descubre que tiene talento, que puede ser una escritora? Verás, cuando estudié ciencias de la educación, yo como que a mí se me hacía más fácil estudiar ciencias sociales, ¿verdad? Ciencias sociales. Entonces, dentro de esa rama yo escogí la especialidad en historia y geografía, ¿ya? Entonces, no tenía pensado yo que iba a ser escritora, te cuento. Pero tú me dices cómo nace, verás, yo hice mi tesis de licenciatura, yo dije, tiene que ser en historia, ¿no? Porque esa es mi carrera. Entonces, yo escogí un tema del Carmen, que escogí el tema análisis histórico, político y socioeconómico del Cantón El Carmen y su incidencia en el desarrollo de Manabí. Entonces yo esa fue la tesis. Esa fue mi tesis de grado. Entonces, en esa época, yo no fue que entrevisté a nadie, sino que yo solamente hice una recopilación de los documentos que habían en la época. Libro. Mi tesis de grado. Tesis de grado. Mi licenciatura. Solo hice una recopilación. Y obviamente defender por la incidencia en el desarrollo de Manabí, de este cantón, de esta tierra productiva. Claro. Para esto yo escogí 5 personas para hacerle la entrevista sobre justamente ese punto. Y uno de esos personajes fue el profesor Vicente Muñoz. Te lo recuerdan, ¿no es cierto? Un maestro, un educador, historiador también. Historiador también. Exactamente. Entonces, cuando yo ya me hice amiga con el profesor Muñoz y le hice la entrevista y todo eso, entonces él después me invitó que hagamos un libro entre los dos sobre el Carmen. Imagínate, Jerónimo, que el Carmen iba a cumplir recién 30 años de creado como cantón. Y para ahí él quería que sacáramos un libro. Ya. Pero solo quedó en palabras. No había material para hacer el libro entonces, en 30 años. Es que nosotros, los historiadores, tenemos que buscar la información, buscarla, entrevistar
Porque, investigar. verá, te comento, verá. Entonces el profesor Muñoz ¿cómo es? Me invitó a escribir un libro cuando iba a cumplir 30 años. Pero ninguno como que no le tomamos seriedad en ese momento. No se concretó No entonces. se concretó, pasó el tiempo, pasó bastante tiempo. Yo incluso había dejado de ver ya al profesor Muñoz. Cuando un día yo voy a visitar a un familiar y me comenta que el profesor Muñoz está enfermo grave, de gravedad, que era ya terminal en los últimos su tiempos. situación. Yo digo, no puede ser. Y me fui a visitarlo. Y así fue, lo encontré. Ya en sus últimos tiempos. Sí, mal. Y entonces él se acordó pues del libro, me dijo, Fanny, me dice, no hicimos el libro, me dice. Pero ahora lo va a hacer usted, me dijo. Tome papel y lápiz, me dijo. Y él comenzó a dictarme. Primer capítulo. Estos son los temas. Paro de maestro. Verás que ahorita, aquí en este libro está todo, ¿no es cierto? Ya, todo, ya. Capítulo número 2. Ese se refería a todo a lo que el diario había publicado en esa época. Yo tuve que buscar en Guayaquil, en todo el país yo busqué información. Tuve que irme a Guayaquil a conseguir esos diarios de esa época, imagínate. Y no solamente fue una vez, muchas veces. Entonces, y así mismo el capítulo 3, esto, todo él, pero todo de su mente. Oiga, ese libro lo tenía en su mente porque era un deseo de él, un deseo ferviente que él tenía de sacar un libro. Entonces le cuento que el profesor Muñoz falleció. Y yo me quedé con eso, ese manuscrito que él me había dicho, pues ya cómo estaba conformado el libro. Y se fue el profesor Muñoz y yo no sabía, Jerónimo, cómo empezar. ¿Qué recursos? Yo no sabía cómo empezar. Yo decía, ¿cómo es que es esto? Ahora también me dio la lista, una lista de personas, más que todo de hijos de los personajes más antiguos. Y él me decía, ya, Fanny, usted no va a coger ninguno de esa historia que está por ahí. Usted eso no, dice. Usted vaya a la fuente. Usted hace, pero con material nuevo, no con lo que existe. ¿A qué tuvo que recurrir usted? Entonces, con los temas que él me dejó, pues yo ya me fui centrando en aquello. Y para esto, como él me dio una lista de personajes, comencé a visitar a los personajes. Y ellos me fueron también guiando. Ilustrando. Me fueron ilustrando. Me dice, tal persona le puede dar más o menos esto, tal la otra. Y yo coge nota y toma nota. Y así. ¿Cuál es el libro? Este es el libro de la historia del Carmen. El Carmen, Jardín de Dios. Jardín de Dios. ¿Por qué el título? Porque el nombre Carmen significa Jardín de Dios en hebreo. Esto está en la Biblia. No es que yo me lo he inventado. Entonces es bíblico. Es bíblico. Carmen significa Jardín de Dios. Claro que en latín significa música, poema, etcétera, pero yo escogí el original. Ya, entonces aquí esto encierra toda una investigación sobre el Cantón El Carmen. Sobre el Cantón El Carmen, Jerónimo. Ya, vamos con el segundo libro. Bueno, una vez que ya pues escribí este libro. ¿Qué acogida tuvo este libro? Te voy a decir sinceramente, Jerónimo. Te voy a decir que este libro, el lanzamiento fue el 4 de diciembre del 2019. Ya. ¿Y te acuerdas qué pasó ahí? ¿De qué nos enteramos en ese mes del 2019, en diciembre? Ya nos enteramos después que había aparecido un virus en China. ¿Te acuerdas? Sí. En diciembre, después de mi lanzamiento. Entonces, Jerónimo, vino la pandemia, el 2020. Entonces se frustró entonces. Se frustró todo. Pero yo igual le doy gracias a Dios, que aunque así no vendí el libro, le doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Pero la esperanza era vender el libro. La esperanza era, pero no ocurrió. Pero no le echo la culpa a nadie. Y más bien le doy gracias a Dios que mi familia se mantuvo con vida en la pandemia, a pesar que estuvieron enfermos graves.
Yo digo, no importa que no venda el libro, lo que quiero es que mi familia, Diosito, que me la cuida, que me la proteja y que proteja, bueno, a todo el mundo, ¿no? Económicamente hubo una inversión considerable aquí. Obviamente, cada trabajo tiene una inversión considerable. Yo hice crédito que lo terminé de pagar a los 4 años con mi sueldo. Del libro no me resultó nada. El libro lo tengo, aún. Tengo stock. Mucho. ¿Ya? ¿Y fue publicitado también? Sí, sí. Bueno, Así es. vamos con el nuevo libro entonces. Este es un amor y este es otro amor. Este es Glorioso Colegio Nacional El Carmen. Aniversario, historias, raíces y legados. Así es. Está el libro, lo mostramos en la pantalla. Bueno, ¿cuál es la historia encima de esta historia? Ya, verá. Una vez que yo ya hago el lanzamiento de este libro del Carmen, yo también, porque me encomendó pues el profesor Muñoz, ¿no? Entonces yo tenía que hacerlo porque yo le prometí cuando él estaba en lecho de muerte. ¿Y a usted le gusta cumplir cuando...? Obviamente, no es que el profesor Muñoz después me iba a hacer acuerdo jalándome el pie. ¿Sí o no? Claro. Ya, entonces, tú sabes que nosotros somos manavitas, Montubio, y las creencias y todas las llevamos, ¿verdad? Yo decía, el profesor Muñoz me va a venir a hablar el pie, y yo me daba miedo que me venga a hablar el pie. Para hacer, recordar que tiene que cumplir. Que ¿dónde está el libro? Entonces, no, yo tengo que hacerlo. Entonces, yo lo hice como fuera, yo lo hice. Entonces, una vez que ya hice este libro, viendo la pandemia y todo eso, yo dije, ¿y cómo no hacer el libro del Colegio del Carmen? Si yo soy una docente de ahí, tengo la información ahí. Aún habiendo pagado un crédito de lote. Aún teniendo el libro todavía. Se arriesga a invertir en lote. Me arriesgo, porque ya me gustó. Y tú sabes que lo que a uno le gusta la hace feliz. Entonces, si me hace feliz es gastar dinero, pues yo lo gasto. Para eso está el seguro que me dé crédito o alguna cooperativa. Ya. Entonces, ¿cómo empezó esto? La investigación para esto. Ya, entonces una vez que hice el lanzamiento incluso creo que más antes que ya haga este lanzamiento, yo comencé ya a recopilar información en el colegio, porque yo estaba ahí mismo, ahí estaba la fuente. Entonces comencé a recoger información, porque el libro del colegio yo quise sacarlo fue en el 2020, en las bodas de oro. ¿Y qué pasó? La pandemia. La pandemia ya no se pudo hacer nada. Estuvimos 2 años en clases virtuales. Ya no pude, ahí me estanqué. Tú sabes que uno no podía ni salir a investigar, a preguntar ni nada. Entonces ahí me quedé. Cuando ya regresamos a la presencialidad, comencé yo de nuevo a actualizar el libro, a buscar información, pensando sacarlo en ese año. Ya no pude porque esto es un trabajo arduo, Jerónimo. Claro, es muy difícil. Esto no es fácil. No es fácil. No la impresión, todo eso. No, eso más bien es rápido. Es un proceso. Después que tú tengas el dinero para pagar lo que te cobran, es fácil, es rápido. Faltaba el dinero. Pero no, la información, recopile la información. Tome fotografías. Bueno, unas fotografías ya me quedaron caducadas y tuve que de nuevo al siguiente año volver a retomar. Todo esto es gasto, Jerónimo. Nadie te regala nada. Gastas tiempo y gastas dinero. Tiempo, dinero, paciencia. Y sin la esperanza de sacar... que vas a recuperar la inversión. Sin esperanza. Porque... no sé, pues no nos gusta leer. Ya. No nos gusta leer. Entonces, este libro encierra aquí muchas cosas que se dieron en el colegio. Muchas como cosas. Por ejemplo, ¿qué? Son 54 años. ¿Qué hay aquí dentro de historia? Verá, aquí pues, este libro yo lo he dividido en 8 capítulos, ¿no es cierto? Pero por décadas. Entonces tenemos así, por ejemplo, el primer capítulo va de 1970 a 1980, ¿no es cierto? Entonces aquí al inicio lo que nosotros lo que hemos plasmado aquí es cómo fue la idea, ¿no es cierto? De quiénes fueron los personajes que tuvieron esta magnífica idea de crear en esa época. No fue el Colegio del Carmen, cuando ellos se reunieron, no fue el Colegio del Carmen que iban a crear. Ellos pensaron
en fiscalizar el Colegio Patria Nueva. Ajá. Esa era la intención. Ujú. Pero luego no se concretó, porque tú sabes que el Colegio Patria Nueva estuvo hasta ahora último. Y lo que pasó es que se crea el Colegio de Ciclo Básico El Carmen. Del Carmen. En 1970, te digo que recién pasamos esta fecha, creo que fue el domingo 4 de agosto. ¿Desde entonces con 2 secciones o ¿Cómo? 2 secciones o solamente sección de una? Todo. Todo tenemos aquí. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos los personajes que hicieron posible esta creación. Tenemos muchos personajes, ¿no es cierto? Ya, y tenemos incluso concejales, tenemos padres de familia, todos los que estuvieron en las reuniones para fiscalizar el Colegio Patria Nueva, que luego se dio, pues, se dio esa otra novedad. Esa otra novedad que fue mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los primeros maestros, ¿no es cierto? Primeros maestros que fueron, ¿ya? Y asimismo tenemos sus primeros rectores, ¿no es cierto?, de esa década, ¿ya? Aquí tú ves, tenemos el primer curso, segundo curso, o sea, 70, 71. Aquí ya habían llegado nuevos maestros, ¿no? Ya hay más, porque ya se fue aumentando un poco. Y así sucesivamente. Y luego, en este capítulo también hago una narración de los bienes del colegio, ¿no? Cómo se le fueron donando. Ya. Terrenos. Como terreno. Sí, ya. Y tú conoces que el terreno del colegio es amplio, ¿no? Ya. Y aquí tenemos, pues, ¿no?, los predios que antes nosotros, no sé, tú estudiaste en el colegio El Carmen, que teníamos que ir a hacer opciones prácticas, pues, a la finca, a sembrar maíz, tomate, maíz. Todo eso. Se sembraba, nosotros sembrábamos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, también los profesores que llegaron a aquella época, ¿no es cierto?, que fueron llegando. Las reinas del colegio en esta década. Y eso se repite en cada uno de los capítulos, pero que ya con otros personajes, pues, ¿no? Ya, y luego tenemos, bueno, yo aquí plasmado, pues, los 3 años que yo estuve en el colegio, mis compañeros y el equipo campeón que quedamos en ese año de las mujeres, ya, con la fotografía. Muy bien, en síntesis. Y luego tenemos los primeros bachilleres, ¿ya? Los que me han dado su fotografía. Hasta la tercera tenemos aquí. Los que me dieron su fotografía, pues están con su fotografía. Los que no me han dado, pues la verdad que lamento porque no pude recolectar todo. Pues son muchas promociones del colegio, muchos paralelos. Que bueno, si me las dan, puedo sacar una segunda edición con todo eso, ¿no? Si podemos recopilar todo eso. Pero si no, se me hace difícil, pues. Bueno, licenciada, la historia es larga. Es larga. Y el tiempo es corto. Es corto, así es. El tiempo es corto. Hemos terminado esta conversación y muy agradecido porque quedamos bastante ilustrados de esta historia que cuenta en el un libro y en el otro libro. Muchas gracias a usted, Jerónimo, por invitarme. Y sabes que quisiera aprovechar, pues, la oportunidad para invitar a mis amigos, estudiantes, bueno, público en general, que